¿Qué tal? Bueno, seguimos aquí en el Quilombo de Periodista Digital. Un saludo a todos los que nos están escuchando, a los que nos están viendo en streaming. Acuérdense, si van hoy a la nota tienen que darle al play, ¿no? Funciona el streaming, pero tienen que darle al play. Tenemos un montón de mensajes, luego los leo. 674-128-208. Y esa mano que ven ahí es la mano de Javier Venegas, el disidente. Javier, muy buenas. Muy buenos días. Es que yo le estaba preguntando, oye, que vi un artículo muy bueno en Twitter y no lo encuentro. Y efectivamente es, cuanto más corrupto es un país, más leyes tiene. Un artículo de disidentia.com que, bueno, si sois mecenas ya lo habrás leído, y si no, los que no lo sois, están abiertos. Pues entrar en disidentia.com y leerse, porque es una historia increíble de un hombre, un pobre emprendedor que quiere emprender en España. Quería instalar una bodega. Y claro, se encuentra con el monstruo burocrático administrativo y pasa una auténtica pesadilla, pero ni Kafka. Cuéntanos un poco la historia de este hombre que tuvo la bendita idea de instalar una bodega en España. Sí, una bodega ecológica, además, porque encima sonaba bien. El pobre pensó que con eso igual le iba a ir mejor, pero ni por esas. Pensó que le iban a perdonar la vida. En absoluto, en absoluto. Es una historia de tantas, es que hay miles. De hecho, hay una persona ahora mismo en Disidente que es especialista en estos temas, que está recopilando información sobre cosas que son absolutamente alucinantes, ¿no?, para montar un negocio. Este hombre, pues es una historia de tantísimas, de muchísimas, de las que no se habla, que son las personas que crean empleo, y luego cuando hablamos de que no hay trabajo, de la pobreza, de la desigualdad y tal, resulta que es que donde tenemos el problema no es en las desigualdades que nos dicen los políticos, sino en el propio sistema que impide a la gente directamente, lo voy a decir muy claro, trabajar. Es un sistema que impide trabajar. Esto que quede clarísimo para que tomen nota todos estos partidos y partiditos que tenemos. Que impide trabajar y, por tanto, contratar a otros para que puedan trabajar. Contratar y dar trabajo. Es decir, esta es la historia de un hombre que quiere montar una bodega en un solar en mitad del campo, creo que de la Mancha manchega. Y según empieza, el hombre se encuentra con una cantidad de obstáculos increíbles, algunos de ellos verdaderamente alucinantes. Uno de ellos es que le piden incluso un certificado de impacto sobre la calidad del cielo nocturno. Porque como la bodega está en mitad del campo, ya saben ustedes que La Mancha, salvo excepciones, es una llanura inmensa, y él pues tiene al lado entre las viñas, donde si no, tiene un solar que está recalificado para convertirlo pues en edificable, es decir, para una empresa y demás, o para casas. Y entonces decide, voy a montar aquí una bodega para dar trabajo a mi pueblo, a la gente de mi pueblo. Y monta la bodega y le piden todo tipo de papeles, un certificado de prospección geológica para que no haya restos de alguna civilización antigua donde va a edificar. Le piden lo que te comentaba, esto es alucinante, ¿no? Si va a poner algún sistema de iluminación, porque lo curioso es que dice, bueno, yo voy a poner unas luces porque para que se pueda ver dónde está ubicada de noche, no haya, es decir, pues de iluminar los accesos, lo normal. Entonces le piden un informe de impacto sobre la calidad del cielo nocturno, porque claro, se supone que si enciendes una luz en mitad del campo se produce una transformación geológica, un impacto ecológico considerable, ¿no? Entonces, porque yo lo puedo entender eso cuando tú vas a hacer pides un proyecto de una urbanización, entonces claro, puede haber un problema de muchos tipos. Pero ahora se aumenta la temperatura del planeta. No sé, no, que se extinga una especie de mariposas porque resulta que la luz impide su reproducción, no lo sabemos, ¿no? Esto es una cosa, pero él le piden eso, pero lo bueno es que dice, bueno, pues entonces no pongo luces. No, es que usted tiene la obligación de poner luces para que se vea dónde están los accesos, es decir, es una cuestión de seguridad. Bueno, y esos informes no son gratis, no es que te los bajas de internet. Se gasta, en un primer arranque, se gasta 10.000 euros en pagar certificaciones y prospecciones de todo tipo. 10.000 euros. Dedica 6 meses a mover esos papeles dentro de la administración, de las administraciones, porque él acaba yendo a 11 departamentos distintos de 4 administraciones diferentes. Bueno, es que esto no es el caso único. Yo conozco, por referencias de un abogado, el caso de un empresario mexicano que quiso venir a Cataluña a montar un negocio, una empresa importante. Y después de estar un año haciendo papeleos, al final le piden un último certificado
que acaba conduciéndole a una ventanilla que todavía ni se ha creado. Y entonces aquí es cuando el hombre dice, se acabó. Se acabó, cojo y me voy a Portugal. Y así funciona en España, es decir, es increíble, es decir, ni la persona más experta en resolver jeroglíficos es capaz de desenmarañar lo que la administración puede llegar a pedir para montar cualquier negocio. Un simple taller mecánico de reparación de automóviles. Te gastas en trámites, certificaciones, el 43% del dinero total que tienes que poner para abrir tu negocio, incluyendo máquinas. El 43% de tu inversión va a ir destinada a la burocracia. A la burocracia. ¿Por qué? Fíjate cómo es. Incluso en algunos ayuntamientos, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, para abrir simplemente una panadería que tienes que poner un horno de una cierta potencia, esa que haces tu pan, y necesitas una certificación eléctrica, de instalación eléctrica. Y ahí empiezan los problemas. Pero es que allí, el propio ayuntamiento, tú cuando vas, yo lo he hecho personalmente para averiguarlo, vas a pedir, pues eso, los papeles que necesitan, las certificaciones que necesitan, dicen, es un poco complicado. Y ellos mismos te recomiendan empresas o despachos especializados en hacerte los trámites. No, simplemente es, digamos, por así decirlo, entre comillas, legalizar la mordida. Es una mordida legal porque ya tienes que pagar a un tercero para obtener tus papeles. Claro. Está legalizado porque es perfectamente legal. Ellos te miran lo que tal, pero por cada certificación o cada problema que tengas, lógicamente tienes que pagar más. Y esto ocurre con... Bueno, hay una cosa que es maravillosa, y este lo conozco de primera mano. Una academia de yoga, Portacalle, a la que le piden que se gaste 14.000 euros en insonorizar el local. Un local de aforo de 14 personas, porque todos sabemos que hacer yoga hace un ruido extraordinario. Es decir, el saludo al sol sabemos todos que puede llegar a ser un ultrazumbido que despierte a todo el vecindario. Pero es que además a esta misma escuela de yoga, es que fíjate tú cómo es todo. Es que hay que tener mucho cuidado con el buenismo también porque nos puede mandar a la ruina. Le dicen, bueno, pero es que no tiene usted habilitado un acceso para discapacitados. Necesita usted habilitar una rampa de entrada a la escuela de yoga. Dice, bueno, pero si viene alguien, nosotros le ayudamos. No, tiene usted que poner una rampa. Y bueno, pues ponemos una rampa, ¿no? Llamamos a los albañiles que nos hagan una pequeña rampa y dice, ya. Pero es que la rampa no puede ser de cualquier manera. Tiene que tener unas medidas específicas y un ángulo de inclinación determinado. Dice, y sobre todo dice, pero es que mi puerta no tiene el ancho de la rampa. Dice, pues tendrá usted que ensanchar la puerta. Pero entonces tengo que pedir un permiso de obra en fachada que no me van a dar. Dice, bueno, pues entonces usted tiene un problema, ¿me entiendes? Al final, la escuela de yoga no puede abrir. ¿Sabes lo que ocurre? Que ocurre como en muchos países hispanoamericanos, incluso europeos, que al final todo se tiene que hacer de forma, digamos, irregular. Eso que llaman la economía sumergida no es economía sumergida. En muchísimos casos es economía de subsistencia. Exacto. Esto lo estudió Hernando de Soto en Perú, cuando se dio cuenta de que casi todo el mundo en Perú que tenía un oficio estaba irregular. Efectivamente. Porque no podían pagar los trámites que suponían el 32 veces el salario mínimo que hay ahí. Efectivamente. Bueno, te ríes y después cuando lo racionalizas y lo piensas te da escalofríos, ¿no? Porque claro, el Estado, una de las formas para atacar este mantra que dijimos aquí en el quilombo, que es el de la desigualdad, es desmontar esa gran falacia del Estado emprendedor, ¿no? Es decir, ese Estado que es capaz, ese Estado es capaz de crear emprendedores como si fueran setas, como si el emprendedor fuera una cosa en la cual tú las vas colocando y van saliendo de... Sí, cualquiera puede como patatas. Puede ser empresario, y no es así. Esto ocurrió, lo hemos vivido y ha quedado tan claro con la gran recesión, porque es que hay cantidad de escándalos. Es decir, la gran recesión nos lo mostró. Es decir, ¿os acordáis cuando, se lo digo al público que nos escucha y que nos ve, cuando el paro se disparó, porque las empresas echaban a montones y montones de trabajadores con la crisis? ¿Qué se les ocurrió a los políticos? Es decir, como tenían que reducir las cifras del paro como fuera, para que, bueno, pues conservar sus sillones, hicieron esto de conviértete en emprendedor o autónomo.
esas ayudas para que tú montaras tu propia empresa. Por ejemplo, una ayuda que era muy típica, la de poder cobrar el subsidio de desempleo en una sola vez para abrir un negocio. Con lo cual, te jugabas todo el subsidio a una carta de abrir, por ejemplo, una zapatería, ¿no? Y como no todo el mundo vale, ni mucho menos para ser emprendedor, son muy pocos los que pueden ser emprendedores. En realidad son pocos porque tiene que tener unas características. La primera es una muy poca aversión al riesgo, y la mayoría de las personas tenemos aversión al riesgo. El emprendedor tiene otra forma de verlo. Él es capaz de asumir riesgos, pero no todo el mundo es capaz de eso. Luego tienes que saber exactamente qué es lo que quieres hacer, tienes que tener un plan de negocio, tienes que haber estudiado un poco, más o menos, por así decir, tu mercado, a quién puedes vender, ver unas expectativas de venta, pero no. Metieron a todo el mundo, animaron a todo el mundo para rebajar las cifras del paro de forma gradual, animar a todo el mundo a que se convirtiera en emprendedor. Gente que no servía para ser emprendedor. ¿Qué ocurre? Que tragedias humanas, dramas humanos, a miles y a decenas de miles de personas que cobraba el paro de golpe, montaba un negocio, el negocio a los 6 meses estaba hundido y no tenía más que deudas con escándalos añadidos. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Junta de Andalucía, se concedieron un montón de ayudas para emprendedores que eran tan complicadas y enrevesadas que cuando muchos de ellos ya fracasaron en su emprendimiento y tuvieron que volver al paro o buscar un trabajo de lo que fuera, al cabo de unos años la propia Junta de Andalucía les vino a reclamar las ayudas que les había concedido, más intereses. Porque, como los trámites eran tan complejos y enrevesados, podían juzgarse ambivalentemente, es decir, ¿los ha cumplido? No los ha cumplido. ¿Nos viene mal que los haya cumplido porque queremos recuperar nuestra pasta? Pues vamos a reclamarles el dinero. Exacto. Y hay gente que se encontraba arruinada, completamente arruinada, porque no valía para emprendedor, en la calle, en el paro y encima embargados por la Junta de Andalucía. Es que esto es tremendo. Es decir, la desigualdad empieza ahí. Nos dicen los politólogos progresistas y a veces no tan progresistas, que los grandes retos son los retos tecnológicos, la inteligencia artificial, la globalización y la formación. Muy bien, eso está muy bien. Pero el problema es que en la economía convencional, la de hacer nuestro trabajo convencional, un fontanero, un carpintero, el que tiene una empresa de reformas de albañilería, el que hace cualquier cosa, tiene enormes problemas para trabajar. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de inteligencia artificial? Es decir, ¿va usted a mandar a un emprendedor artificial que usted ha creado artificialmente, que ha fracasado, que se ha estrellado, que está arruinado y en el paro? ¿Qué le va a decir usted además? Que se tiene que formar más, es decir, que se meta en la universidad o que haga un curso de 3 años de técnico profesional. Pero es que esto es un disparate. Y aparte me da gracia esto de que a veces para algunas cosas queremos ser Dinamarca, para otras cosas queremos ser Estados Unidos, ¿no? Como si fuera lo de emprendedor fuera tan fácil como que el Estado te dé dinero para que tú te montes una empresa. Esa es la idea que tiene la izquierda de lo que es la economía y de lo que es el capitalismo. En Estados Unidos, 3 grandes empresas, las 3 más grandes, salieron de un garage. En un garage. Se hicieron en un garage. Si eso hubiera sido en España, a los 2 días, el Estado, la administración, les hubiera metido una licencia, les hubiera metido un papel. Un paquete de cuidado. Un paquete que te cagas. ¿Pero qué es eso de montar una empresa en un garage? Pero es que sí. Yo me acuerdo que John Stossel, un periodista americano que le gustaba denunciar todo este tipo de cosas, se puso a vender limonadas en Estados Unidos, donde también tiene su aquel, porque lo de montar empresas en garajes es muy romántico, pero también son una maquinaria burocrática descomunal y aterradora. Stossel se ponía a vender limonada en la calle, y tardaban 5 minutos en llevárselo preso. Bueno, y aquí pasaría exactamente igual. Aquí ya ha pasado. ¿No te acuerdas el caso de este vecino, creo que era en Alicante, en las playas de Alicante, que hacía no sé qué tipo de dulce típico y bajaba con una bandeja para dárselo a los que estaban ahí, a los bañistas y a los que estaban en la playa en ese momento? Y era como una cosa que él hacía como una tradición, y llegó el organismo de sanidad correspondiente y casi lo manda a la cárcel porque ni siquiera lo estaba vendiendo, es que lo regalaba, era como... Pero claro, alguien le debió denunciar, y entonces a este hombre pues le dijeron: usted no tiene licencia sanitaria para vender. Es que no estoy vendiendo, da igual. No venda usted o lo que sea, el caso es que usted no puede hacer lo que le dé la gana. Exactamente. Esa es la cuestión, es decir, nosotros mandamos. Aquí no manda. Aquí mandamos. Ese es el mensaje. Y es decir,
Esta es una asignatura pendiente en España gravísima, gravísima. Es una asignatura pendiente de una gravedad extraordinaria. Es decir, lo que crea pobreza no es la desigualdad esta que nos meten, es decir, que unos son muy ricos y otros son muy pobres. De hecho, posiblemente hay algunos que son muy ricos porque los propios políticos, burócratas y las propias regulaciones les favorecen. En cambio, aquel que no lo es, pues tiene problemas enormes para montar un negocio. Porque está claro que si tú eres Google, por ejemplo, mañana el organismo internacional correspondiente empieza a aplicar una serie de directivas de género que te obligan a cumplir 27.000 nuevas reglas, evidentemente, ¿quién lo tiene más fácil para aplicarlas? ¿Quién tiene más recursos para aplicarlas? ¿Google? ¿O el tío que tiene una empresita aquí en Madrid o en Cádiz o en donde sea de 7 empleados? De hecho, fíjate, creo que lo comentaba esta semana en no sé qué sección del Quilombo, a las empresas grandes, cuando llegan a Europa, lo primero que hace la Unión Europea es meterlo en puro. Pero un puro descomunal, multas de 4.000, 5.000 millones solo para hacerles entender, es decir, mientras los ciudadanos se beneficien de esas empresas porque te ayudan, te hacen la vida mucho más sencilla, pues Europa lo que hace es castigarlas. Europa le dice, ¿cómo? No, que aquí, lo que tú dices, aquí mando yo 5.000 millones de euros de multa. Claro, pero es que eso lo hacen a Google, que todavía pues tiene unos ingresos salvajes, ¿no? Es decir, pero esto se traduce en el ciudadano corriente y es la ruina, es la diferencia entre comer y no comer. Entre comer y no comer. Se habla del Estado, claro, el Estado detrae, decís en Disidencia, detrae casi el 50% de los ingresos de la sociedad. Es decir, ese es el Estado el cual esperamos que cree emprendedores. Es decir, de ahí lo único que pueden salir son mini Dráculas, porque el Estado lo que hace es chuparte la sangre. O sea que emprendedores, dudo que haya. Zombies, seguro. Porque un tío al cual se le quitan el 50% de sus ingresos o se le hace pasar por un aro de 17 administraciones diferentes con miles y miles de licencias y tiene que dejar miles y miles de euros solamente en informes medioambientales, pues ya me dirás que eso no es un emprendedor, eso es un héroe. Bueno, es que lo que pone de manifiesto esto cuando hablan a veces los ciertos progresistas o cierta izquierda, o la izquierda en general, incluso a veces el centro derecha también a veces me asusta. Hay que tener claro una cosa, es decir, ¿cuál es el mayor emporio universal que hay en este mundo globalizado? ¿Cuál es? No es Google, no es Amazon, no es la General Motors, no es nadie que sea privado realmente. El mayor emporio, ríase usted de los grandes emporios, los mayores emporios son los estados, porque todos los estados, la mayoría de los estados de Occidente, occidentales, manejan como mínimo a partir del 40% del Producto Interior Bruto, lo manejan ellos, lo gastan y lo dirigen y redistribuyen ellos. Esos son billones y billones y billones y billones de euros en manos de tecnócratas, de políticos. No hay ninguna empresa que pueda hacer sombra a eso en el mundo. En España haría falta 10.000 Amancio Ortegas para empezar a competir con esta barbaridad de recursos que detrae la administración. Es decir, no hay que tener miedo de las empresas, hay que vigilarlas para que cumplan la ley como es lógico y como debe ser. Pero no hay que temer a las empresas. A quien hay que temer es al Estado. Pero no porque haya que desmontar el Estado. Ojo, no nos hagamos líos. Es decir, el Estado tiene unas funciones, pero no cumple esas funciones, se dedica a otras cosas. Y estamos diciendo que hay que tener mucho miedo de Facebook, porque nos espía y lo sabe todo, y Google, madre mía, lo que sabe de nosotros. Oiga, quien sabe todo de usted, y el único que puede meter la mano en su cuenta bancaria cuando lo considere pertinente, el único en el mundo mundial, aparte de un estafador o un hacker, es el Estado, y lo hace por decreto, ¿no? Bueno, y un ejemplo es el Instituto Nacional de Estadística, que te manda una encuesta de 55 páginas, que llenarlas te puede llevar días enteros, pero con preguntas y tal. Y si no las llenas, multa de 300 euros. Multa de 300 euros. Vete a quejar de Facebook, ¿no? ¿Qué es el efecto trinquete? El efecto trinquete es
algo que hay que tener muy, muy claro y además el nombre es gracioso, ¿no? Porque trinquete, trincar, ¿no? Pues el efecto trinquete es un efecto, los trinquetes de los barcos que sirven para tensar las cuerdas, ¿no? Es decir, sabes que giran muy bien en una dirección, pero cuando se trata de que giren en la dirección contraria, se frenan, se clavan para sujetar, para morder y sujetar la cuerda. Pues el Estado tiene el efecto trinquete. Es capaz, con una facilidad pasmosa, de incrementar los gastos y es imposible que una vez que incrementa un gasto o añade un gasto determinado, se lo desmontes. Es decir, lo retrotrae. Es decir, hemos hecho un nuevo impuesto porque estábamos en crisis. Han subido los impuestos una barbaridad porque estábamos en crisis. Y había un problema enorme con la fiscalidad, con lo que se recaudaba. Entonces fueron impuestos y subidas de impuestos, se supone que coyunturales, porque había que afrontar unos gastos y unos pagos urgentes, que estábamos entrando a punto de entrar, de no cumplir con nuestras obligaciones como Estado, de pagar parte de nuestros vencimientos de deuda, y se suben los impuestos. ¿Alguien los ha bajado después? Se quedan ahí ya, ese es el efecto trinquete. Te dicen que es temporal, te dicen que es por ahora. Dice, esto es coyuntural. En cuanto el Estado aplica una nueva tasa, un nuevo gravamen, una nueva subida de impuestos, ya no vuelves atrás. Bueno, dice un quilombero que nos está escuchando, cuidado con el liberalismo a lo bestia. Lo defienden los que están muy bien situados y no ven problemas en el horizonte. Por favor, demagogia, no. Bueno. A ver, respecto a esto, los que están bien situados, ¿sabes? Mira, cuando... Perdona, le voy a decir solo una cosa. ¿Sabe por qué están bien situados? Precisamente por todo este montaje. No, es que yo no estoy de acuerdo. Fíjate, los que están bien situados son los que no defienden esto. Los que están bien situados son precisamente los que están criticando el capitalismo, los que están financiando el Open Arms, los que están dándole dinero a Greta, los que se crean todas las trolas de la izquierda para desmontar el capitalismo. No sé si será mala conciencia, llámenle como sea, pero los que están bien situados no critican el liberalismo. Los que quieren liberalismo son los pobres emprendedores, los tíos de clase media o de clase media baja, que lo único que quieren es tener un empleo digno, un negocio digno, y no pueden porque el Estado se queda con sus derechos. El Estado se queda con su dinero. Le quieren aumentar, mira, si en España te quieren aumentar el salario, el Estado, Hacienda, se queda con la mitad de ese... Entonces vas y le dices, no me lo aumentes, porque al final ese aumento se lo queda Hacienda. Entonces no es verdad, no es verdad que los que están bien situados defienden al liberalismo. Los que están bien situados son los principales enemigos del liberalismo. Los mayores beneficiarios... Mira, yo vengo de un país muy pobre y en algunos momentos cuando ibas con el autobús o viajabas tenías que atravesar kilómetros y kilómetros de lo que allá llaman villas miserias, es decir, ¿cómo le llaman aquí? Chabolas, ¿no? Bueno. Y ahí hay pobreza, mucha pobreza. Y cuando pasas por ahí, yo me acuerdo que iba con la mano, iba leyendo por ahí a Hernando de Soto o algunos autores de estos y decías, lo que falta aquí no son enemigos, no son víctimas del capitalismo, son víctimas de su ausencia. Son Exacto. víctimas de la ausencia. De las oportunidades, de ausencia de oportunidades. Porque cualquiera de ellos que quiera trabajar, etcétera, tendrán que pasar por todo el infierno al que tú has dicho. Si a nosotros nos bajaran las cotizaciones sociales, pues probablemente podríamos contratar a la mitad del personal. La mitad del personal podríamos contratar muchísima más gente. Entonces, no son los más selectos. No son los más selectos. Precisamente lo que dice Javier Venegas es que esto perjudica a los más indefensos. Los más selectos están muy bien situados. Muy bien situados. Por eso pueden permitirse criticar al capitalismo, porque quedan de puta madre. Porque tú vas a un sarao, criticas al capitalismo y quedas de puta madre. Claro. Los que no lo pueden hacer son precisamente los que han sido además es que, perjudicados por su ausencia. Y además vamos a poner cosas en su sitio. Esto no es liberalismo loco. No, esto es libertad. Necesaria libertad. No, el Estado, no estamos hablando de desmontar el Estado. Oiga, yo no he dicho que, como dicen algunos libertarios, que hay que privatizar la justicia. Yo no me he metido con la sanidad, no me he metido con la educación, aunque bueno, podríamos entrar. Aunque podríamos hablar de cómo se puede ofrecer una educación a aquellos que no pueden permitírsela. Pero vayamos a lo urgente. Yo hablo de esto. Es decir, la función del Estado es la función de subsidiariedad. Es subsidiario. El Estado tiene una función, es decir, es lo que llamamos ayudar a los que los necesitan. A los que lo necesitan. ¿Y sabes cuál es la mejor manera de ayudar? Que no estorbe. Claro.
Pero usted tiene que ayudar a los que necesitan. Lo que no tiene usted que hacer es convertirse en un problema para los que necesitan hacer cosas. Usted tiene que dejar, el Estado tiene que ser facilitador. Es eso cuando dicen los políticos de cualquier partido que hemos creado tantos empleos, lo dicen todos. Usted no crea un empleo. Bueno, sí, desde el punto de vista, como hacen en Cuba, de crear puestos en la administración, porque en la estafeta de correos de Cuba hay 8 tíos para poner un matasellos, claro. Pues bueno, usted ha creado empleo. Pero vamos a decir, usted no crea trabajo, no crea riqueza. Eso no lo hace usted. Usted, en todo caso, puede mortificar y poner problemas al que lo va a hacer. Quien crea el empleo es el que se arriesga, el que arriesga lo suyo. Yo conozco un montón de personas que son muy normales y no son nada liberalotes. Y son empresarios y arriesgan, e incluso durante la crisis tuvieron que rehipotecar su casa para sacar adelante su empresa. Se lo jugaron todo, para mantener a sus empleados y su empresa. Entonces, es decir, no es liberalismo, no confundamos, no caigamos en el hombre de paja. No hablemos de liberalismo ni de neoliberalismo. Quitemos las etiquetas y hablemos de los problemas tal cual son. En España, emprender es tarea imposible. Estamos en el puesto de 100, creo que en el 96, no sé, un disparate, no lo voy a decir, igual me equivoco, pero vamos, estamos en la cola de la OCDE para abrir un negocio. Ojo, que abrir un negocio, dentro de lo que cabe, está chupado. Es luego. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Siempre te espero con alguna sorpresita. Sabes que ahora vamos a formar... estamos muy felices porque se viene un gobierno social comunista. Y entonces siempre se ha dicho, claro, nosotros somos diferentes. El problema era Trump, ¿no? El problema son las fake news. El problema es Trump. Bueno, vas a ver, te traigo un vídeo en el cual... esto lo hicimos cuando yo tenía un videoblog que se llamaba Verdad Mentira. Y entonces vamos a comparar el discurso de Trump y el discurso de Podemos. Y a ver si encuentran, no un paralelismo, alguna diferencia. Our movement is about replacing a failed and corrupt, now when I say corrupt, I'm talking about totally corrupt, political establishment with a new government controlled by you, the American people. Son solo sinvergüenzas que meten la mano en la caja. Corrupción es que un 1% de ricos posean lo mismo que el 70% de la población. There is nothing the political establishment will not do, no lie that they won't tell. Hace mucho tiempo nos hicieron creer en mentiras. Nos hicieron creer esa mentira según la cual las cosas funcionan si a los más ricos les va muy bien. Si a los ricos les va bien, a todos nos irá bien. To hold their prestige and power at your expense, and that's what's been happening. Si los ricos están contentos y se les deja corretear a su aire, la sociedad avanza y todos nos beneficiamos. ¡Es mentira! The Washington establishment and the financial and media corporations that fund it exist for only one reason: to protect and enrich itself. El problema de la corrupción es una forma de gobierno que permite que manden los mafiosos que no se presentan a las elecciones, constructores y millonarios que compran la voluntad popular. The establishment has trillions of dollars at stake. Y las élites se remangaron la camisa. Dicho y hecho, el problema no es que seas de derechas, el problema es que trabajas para los ricos, para los de arriba, para los que nos han llevado al desastre. Ese es el problema. Our campaign represents a true existential threat, like they haven't seen before. El día que dejemos de dar miedo a los sinvergüenzas, a los corruptos, a los responsables de la desigualdad, el día que dejemos de dar miedo a los que se enriquecen a costa del sufrimiento de la gente, ese día seremos uno más y ese día no tendremos ningún sentido como fuerza. Bueno, ahí sigue y cuando tocan el tema de los medios de comunicación, pues un poco más de lo mismo. Sorprendente el paralelismo entre uno y otro. Sí, lo que pasa es que uno lo dice
con bastante conocimiento de causa, y el otro lo dice porque sí que es un populista desmadrado. Uno puede llevarte al pleno empleo y el otro te puede llevar al desastre venezolano, a la diáspora venezolana, a la cartilla de racionamiento. Sí. Eso es un tema que podremos hablar algún día. Es muy interesante el tema de Trump. Muy interesante, sobre todo por las reacciones que hubo aquí. Pues tendremos en bueno, habrá que ver, ahora le están sometiendo a toda una campaña de... Bueno, desde el día 1. De impeachment. Yo creo que no había ni sido nombrado todavía formalmente presidente y ya está. Mediáticamente es un espectáculo, ¿eh? Mediáticamente lo que está pasando. Tremendo. O sea, si nos quejamos de Ferreras, allá lo que está pasando es, bueno, Ferreras es un niño de pecho al lado de la ABC News, al lado de la CNN. Es tremendo. Es tremendo. Algo que pasará a la historia algún día, lo veremos. Pues Javier Venegas, editor de Disidente.com, un placer como siempre. Gracias por venir estos viernes a pensar en profundidad, a analizar los temas con detenimiento. Nos vamos al extintor, viene JF La Mata y a ver si superamos lo de ayer, que ya ayer hicimos bastante el ridículo. A ver si lo podemos superar hoy también.